El tema que tenemos para hoy es ese que usted ve en pantalla que se llama fuego extraño, ¿verdad? En algún momento, pues a veces en reuniones pasadas hemos hablado así como de pasadita, ¿no? Acerca del fuego extraño, pero hoy nos vamos a dedicarle precisamente esta reunión para hablar acerca de ese tema que le diré. Es un tema bastante interesante. La verdad de que yo he estado aprendiendo mucho precisamente en lo que es la preparación del tema y espero pues de que también con sus comentarios y todo podamos definitivamente enriquecer lo que vamos a ver ahora. Entonces, para empezar a hablar acerca del fuego extraño y ese fuego extraño, de dónde, o sea, de dónde se supone que nace, porque cuando hablamos acerca de fuego extraño quiere decir que hay un fuego que sí es bueno. Entonces, ese fuego bueno tiene que ver precisamente con la situación esta de cuando se hizo el tabernáculo de Moisés. De que cuando se hizo el tabernáculo de Moisés, pues se hicieron todas sus partes, se armó, se hizo un sacrificio y precisamente después del sacrificio ocurrió esto que tenemos acá. Miren, Levítico 9 del 22 al 24. Hermano Jaime, nos lo puede leer, por favor. Levítico 9 del 22 al 24. Dice así la palabra de Dios. Después alzó a Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Palabra de Dios. Entonces, esa fue, digámosle así, como el sello de aprobación de que lo que se había hecho, pues estaba todo como según las instrucciones dadas, ¿no? Se construyeron todos los muebles, se hizo todo lo necesario que iba a tener el tabernáculo, se hizo ese sacrificio y descendió el fuego de Dios que quemó ese sacrificio. Bueno, pero y fíjese que hay un detalle bien interesante, y es el hecho de que había una instrucción precisamente sobre qué hacer con ese fuego. Hay una cosa que a mí me llama la atención y que vamos a ir notando a medida que vayamos avanzando en esto, que habían veces que Dios le daba al pueblo de Israel instrucciones sobre cosas que todavía no habían sucedido, ¿verdad? Como por ejemplo el hecho de que les da la instrucción sobre la celebración de la fiesta de primicias, que era una fiesta de cosecha y no habían llegado a la tierra prometida todavía, ¿verdad? Pero ya les estaba diciendo, mire, cuando lleguen allá van a cosechar, van a celebrar así, van a hacer esto y esto. Entonces se ve mucho esa situación de que habían instrucciones a futuro. Una de las instrucciones a futuro tenía que ver precisamente con lo que es, permítame, tenía que ver precisamente con lo que es la cuestión esta del fuego. Y mire en ese caso, qué es lo que sucedía. Eh, Permítame, la cita es esta, mire, Levítico 6 del 8 al 9. Hermana Gladys, si nos lo puede leer, por favor. Amén, pastor. Dice, habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Correcto. Esa era básicamente la idea sobre qué era lo que había que hacer con ese fuego del altar. Y mire, y había un detalle bien tremendo en esto. Es esto que está acá, mire, lo que dice en Levítico 6 del 12 al 13. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Entonces, básicamente, ¿qué fue lo que sucedió? El fuego fue encendido por Dios. ¿Y qué era lo que ellos tenían que hacer después de que Dios encendió ese primer fuego? Lo que ellos tenían que hacer era que no debían de dejar que se apagara.
E incluso se ve pues de que incluso cuando transportaban el tabernáculo se ve que andaban ahí el fuego en una situación de tal manera de que eso no debía de apagarse, pues. O sea, no era que de que mire, como lo tenemos que trasladar, pues entonces apaguemos el fuego, cuando lleguemos allá encendamos otro. No, sino que ese primer fuego, la instrucción tenía que ver precisamente precisamente con eso, de que el fuego no debía de apagarse, porque había sido encendido por Dios. Ahora, y ese fuego que había sido encendido por Dios, ¿a dónde? ¿A dónde era que lo habían encendido? Lo habían encendido acá, mire, ve. Porque lo que sucede de que vaya, por ejemplo, si nosotros vemos lo que son los mobiliarios del tabernáculo, vemos primeramente cómo está la distribución. Vemos precisamente que está el área exterior, que es el lugar, el atrio, perdón, el área exterior, que es el lugar santo, que en este caso tenía 100 codos. El codo medía 45 centímetros, entonces quiere decir de largo eran 45 metros. El ancho, que era de 50 codos, sería 22 metros y medio. Luego tenemos el lugar santo, que el lugar santo era de 20 codos, de largo y de 10 codos de ancho. O sea que eran 4 metros y medio por 9 metros. Y el lugar santísimo, que era de 10 codos cuadrados, o sea que era de 4 metros y medio. Si usted se fija a la hora de las horas, si tenemos en cuenta que era un mueble que iba a servir para todo el pueblo, la verdad que era pequeño, pues era pequeño, no era en sí un lugar grande, no era, ¿verdad? Porque imagínese, si iba a servir, por ejemplo, para la adoración o para que todo el pueblo llegara a hacer sacrificios y solo tenía un área ¿cómo se llama? De 45 metros por 22 metros y medio, pues la verdad es que estamos hablando de que era bastante pequeño, pues. Pero ¿qué era lo que sucedía? Precisamente el tabernáculo, como cuando se hizo en el desierto, tenía la función de que él no iba a hacer tanto como para que todo el pueblo llegara en sí, sino que así como dice el escritor de Hebreos, que iba a ser representativo de cosas celestiales. ¿Cómo así? Vaya, usted se fija una situación. Por ejemplo, tenemos el hecho de que el tabernáculo solo tenía una puerta. Solamente tenía una puerta. Entonces, claro, ya de entrada nos queda aquella situación, bueno, mire, de que si solo hay una puerta, mire, entonces ya como que nos queda lo que Jesús dice en el Evangelio de Juan, ¿no? Cuando dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. O sea, puerta solo hay una, y esa puerta es Jesucristo, ¿va? Y la otra cosa que era el siguiente mueble que la gente se encontraba, que era el altar de los holocaustos, que ahí era donde se sacrificaban los animales que la gente llevaba por diferentes cuestiones diariamente, y también en el día de la expiación cuando entraban con la sangre en el lugar santísimo. Entonces, claro, para la gente, para el común de los mortales, digámosle así, lo que se hacía en el Antiguo Testamento para representar esa relación con Dios que trataba de restituirse, ¿qué era lo que sucedía? El sacrificio se hacía aquí, en el altar de los holocaustos. Posteriormente nosotros tenemos acá la fuente de bronce. ¿Y qué pasa con la fuente de bronce? Lo que pasaba con la fuente de bronce era el hecho de que aquí era donde el sacerdote se lavaba las manos cuando iba a entrar a ministrar aquí adentro, ¿verdad? Esa es una situación. Venía, hacía el sacrificio, después se lavaba las manos, ya entraba acá. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta y esta? Que el sacrificio que se hacía aquí era para reconciliación, mientras que lo que se hacía aquí era ¿para qué? Para servicio. Para servicio. Por aquello que alguien pudiera pensar, mire, y si Cristo ya me perdonó mis pecados, ¿y por qué se habla acerca de consagración? ¿Y por qué se habla acerca de una serie de cosas? Es que mire, para entrar aquí esta parte es necesaria. Esta parte es necesaria. ¿Qué era lo que sucedía? Cuando ellos entraban al lugar, bueno, en el atrio podía entrar precisamente el pueblo de Dios. Aquí podía entrar cualquiera. En el lugar santo no.
en el lugar santo solamente entraban los sacerdotes, porque en el lugar santo habían tres cosas. Por ejemplo, cuando se entraba al lado derecho estaba la mesa de los panes de la proposición. Al lado izquierdo estaba el candelabro y enfrente, junto a la cortina para entrar al lugar santísimo, estaba el altar del incienso, ¿verdad? Estaba el altar del incienso. ¿Y qué era lo que sucedía? Porque, por ejemplo, la cuestión esta del candelabro y una de las cosas que tenía el lugar santo era que no tenía ventanas, porque la única luz con la que se iluminaba era precisamente con la luz que había acá en el candelabro en el lugar santo, que es una representación precisamente del Espíritu Santo, ¿verdad? De que para poder servir a Dios se necesita pues de la luz del Espíritu Santo para poder hacerlo. El altar del incienso en el libro de Apocalipsis menciona que es una representación de la oración, ¿verdad? Por eso es que usted ve que dice que se tomó del incienso, dice, para añadirlo a las oraciones de los santos. En el lugar santísimo era donde estaba el arca del pacto, que el arca del pacto, como todos sabemos, contenía tres cosas, ¿verdad? Tenía una copa con maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón que reverdeció. Acá en el lugar santísimo entraba el sacerdote solo una vez al año, solo una vez al año. ¿Cuándo? El día de la expiación, cuando hacía el sacrificio nacional para la purificación, para los pecados de todo el pueblo, que eso era lo que hacía el día de la expiación, era un sacrificio nacional. En términos generales, digamos, le decía, ahorita lo que he hecho es darle una descripción rápida, porque la idea es precisamente que nos centremos en este mueblecito de acá, mire, ¿ve? En el altar de los holocaustos. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? ¿Qué es lo que sucedía? Lo que sucedía era el hecho, permítame que alguien más quiere el enlace. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Precisamente, mm, precisamente, lo voy a poner que es el mismo. Permítame que hay una persona que quiere entrar, pero no tiene el enlace. Sí, pastor, fíjese que no, el enlace no lo envió. Sí, No sé si está haciendo el código. eso estaba viendo, pero bueno, la cosa es que el enlace es el mismo, el enlace es el enlace es el mismo, pero bueno, permítame, déjeme ver si lo, Y yo logré entrar con el enlace antiguo. ajá, es el mismo. Ah, espérame, es que lo estoy buscando en mal lugar, lo estoy buscando en mal lugar. Ah, permítame. Entonces lo que le comentaba, lo que le comentaba que era lo que sucedía, por ejemplo, que era lo que sucedía, por ejemplo, con el altar con el altar de los holocaustos. Lo que ocurría con el altar de los holocaustos era precisamente el hecho de que entonces, qué era lo que sucedía? En el altar de los holocaustos era precisamente donde se hacían los sacrificios diarios, los sacrificios por las fiestas, ahí prácticamente los sacrificios en general se hacían ahí. Decíamos que el fuego que había allí, ese fuego había sido encendido por Dios. Y lo que ellos tenían que hacer era que no tenían que dejar que ese fuego se apagara. O sea, esa era el asunto. Entonces puede usted darse cuenta en este caso por qué ese fuego era tan importante. Porque precisamente ese fuego se había encendido aquí
había sido encendido por Dios, y ellos lo que no debían de hacer era no debían dejar que se apagara, sino que alguien tenía que estar al pendiente de que en cualquiera de los sacerdotes, ¿no? Personas designadas debían de estar al tanto precisamente para que ese fuego no se apagara, porque no iba a ser aquello de que, mira, Señor, fíjate que se nos apagó el fuego, no podemos nosotros encender otro, o nos lo podés volver a encender, ¿va? No, sino que la lógica era, Dios lo había encendido, y lo que ellos tenían que hacer era no permitir que se apagara. Dígame, hermana Gladys. Pastor, me podría, bueno, usted estaba explicando sobre este del altar de bronce. Ahí es donde hacían los sacrificios, dice usted. Tanto los que se hacían, digamos, los normales, por ejemplo, vaya, usted, por ejemplo, ve a Ana cuando llega precisamente cuando hace la oración por su hijo, o sea, cualquier otro tipo de sacrificio, ya sea para perdón de pecados, porque también estaba, por ejemplo, el que le llamaban el sacrificio de paz, que ese sacrificio de paz era cuando una persona hacía un sacrificio en agradecimiento por un favor recibido, o sea, no era necesariamente por cuestiones de pecado. Cualquier otro sacrificio, incluyendo el del día de la expiación, se hacía aquí, ¿verdad? Entonces, la diferencia estaba de que, por ejemplo, en el caso cuando era el día de la expiación, el sacrificio se hacía aquí y con la sangre se entraba al lugar santísimo. Esa tal vez era la única diferencia, que era la única situación que se hacía nada más ese día. Ese día no se hacía, prácticamente, no se daba la situación, no se daba la situación esa de que entraban al lugar santísimo a cada rato. No, al lugar santísimo solamente se entraba el día de la expiación, nada más, solo ese día. Ya de ahí los demás sacrificios se hacían en cualquier otro día y se hacían ahí. Pero como les comentaba, pues si vemos en cierto modo, la verdad que el lugar era algo pequeño, pues, pero como la finalidad no era meter un montón de gente, sino que la finalidad es así como dice el escritor de Hebreos, que fuese algo representativo de las cosas celestiales, ¿verdad? Esa tal vez era la función importante en ese sentido del tabernáculo. Y usted puede ver por algunas cosas que hemos mencionado así brevemente, de que sí, efectivamente, sí efectivamente cumplía esa función, pues, de representar las cosas celestiales. Ahora bien, como estamos, tal vez dos cosas quiero resaltar y por qué es este diagrama. Primeramente era dónde es que estaba este fuego, que el fuego estaba aquí, ¿verdad? El fuego estaba aquí. Y el otro detalle importante que es a resaltar era quién lo había encendido, que lo había encendido Dios. Entonces eso hacía de que ese fuego de allí fuese bien especial, ¿verdad? No era que alguien iba a decir, hey, mire, fíjese que el fuego se apagó, fíjese. Veamos si conseguimos aceite o conseguimos gas por ahí y lo volvemos a encender, ¿va? No, sino que ese fuego había sido encendido por Dios y lo que ellos no debían de hacer era dejar que se apagara. Y cualquier cosa que estuviera relacionada con esto, que necesitase fuego, ¿de dónde tenían que agarrar? Tenían que agarrar de este. De este. De ahí era de donde salía toda esa situación. Ahora que ya tenemos claro esos dos puntos, vamos a ver entonces de dónde viene la cuestión esta del fuego extraño. Mire, que es lo que nos... bueno, antes de eso, tenemos la situación de que hay 12 menciones del fuego en las Escrituras. Fíjese que de esas 12 menciones, hay 6 menciones en las que el fuego es benéfico. Por ejemplo, está la primera mención, que es precisamente la de Levítico 9:24, la que hemos leído hace un momento, cuando Dios enciende el fuego por primera vez. Está también, por ejemplo, en el caso de los jueces, que también en la época de los jueces, en tiempo de Gedeón específicamente, Dios envió fuego del cielo, que en ese caso fue sobre un sacrificio, ¿verdad? En Jueces 13:20, también en Manoa, que era el papá de Sansón, ellos hicieron un sacrificio, Dios mandó fuego y el sacrificio se quemó. También tenemos la otra ocasión que en el caso del rey David también ocurrió algo parecido, ¿no? Que en un sacrificio Dios manda fuego y el sacrificio fue aceptado. Lo mismo se dio en la época del rey Salomón y en este caso en la época de Elías, cuando fue la cuestión esa de que Elías había hecho el altar ante los profetas de Baal y descendió fuego de Dios para demostrar pues de que el sacrificio de Elías era aceptable.
Esas son las 6 ocasiones en las que el fuego en las escrituras se ve que tiene una acción benéfica. Pero hay también otras 6 ocasiones en las que el fuego es tragedia. ¿Cómo así? ¿Cuáles son esas 6 ocasiones? La primera de ellas es en Nadab y Abiú, que es lo que vamos a ver ahorita del fuego extraño. La segunda es precisamente en Tabera, que dice la escritura que la gente comenzó a protestar contra Dios y Dios mandó fuego y quemó a la gente. La tercera vez fue en la rebelión de los hijos de Coré. La cuarta vez fue cuando las ovejas de Job, que dice que cayó fuego del cielo y quemó todas las ovejas y a los que las cuidaban. Y la quinta y la sexta vez son 2 ocasiones con el profeta Elías, que llegaban unos enviados y le decían, a ver, varón de Dios, y Elías decía, bueno, si soy varón de Dios, pues que caiga fuego del cielo. Así que ahí tenemos 6 y 6. Ahora, ¿por qué es esta cuestión del fuego tan especial? Es por esto, mire. Es por esto. Mire lo que dice Primera de Corintios 3 del 11 al 15. Hermano Hernán, si nos puede leer esa cita, por favor. Primera de Corintios 3 del 11 al 15. Hola. A ver. O hermano Jaime, si nos hace el favor de leernos la cita. Primera de Corintios 3 del 11 al 15. Dice así la palabra de Dios, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarascas, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Palabra de Dios. Correcto. Vea de que en este caso, ¿qué es lo que sucede? Hablando acerca del tribunal de Cristo, dice precisamente que lo que va a hacer digámosle así, como la validez de que lo que se está haciendo está bien, ¿qué es? El fuego. Precisamente porque el fuego tenía, cuando usted ve esos materiales ahí en Primera de Corintios, que dice oro, plata y piedras preciosas, los 3 tienen en común una situación, los 3 resisten el fuego. Y la madera de heno y hojarasca, los 3 tienen la ocasión que los 3 no resisten el fuego, ¿verdad? Entonces vemos esa situación de que el fuego tiene esa doble función, que no solamente el fuego es señal de que Dios aprueba algo, sino que también el fuego es señal de que Dios desaprueba algo, ¿verdad? Entonces en ese aspecto vemos de que el fuego tiene esa doble función. No solamente señal de aprobación, sino que también tiene la señal de desaprobación, Entonces, por eso es que usted puede ver de que esta situación de lo del fuego extraño, ahorita que que ya tenemos toda esta base, vamos a comenzar a ver precisamente qué es digámosle así, el problema que se dio precisamente con esto del fuego extraño y por qué a la hora de las horas, pues es un punto tan, no digamos delicado, pero sí es una parte muy interesante. Dígame, hermano Jaime, perdón. Pastor, el juego que está relacionado, digamos, al juicio que hubo sobre Sodoma y Gomorra, a pesar de ser, vamos a decir, tragedia, no cae en esta categoría. Perdón, podría ser, tal vez, fíjese que sí, bien podría ser una 7ª vez que quizás lo podría, e incluso fíjese que vaya, por ejemplo, hasta lo podríamos cambiar por el caso de Job, porque el caso de Job tiene una situación ahí de que como fueron los siervos de Job los que dijeron fuego de Dios ha caído, y no, era precisamente el fuego que fue una situación que el enemigo hizo precisamente por esa situación de que Dios dio permiso. Va bien, podríamos hacer esa sustitución, ¿verdad? Podría ser una situación muy interesante. Pero sí, la verdad es un punto que no lo había considerado, el de Sodoma y Gomorra. Podría ser otro también. Podría ser otro también. Ahora mire qué es lo que sucede. Como hemos visto esa situación de que el fuego tiene su lado benéfico y también tiene su lado de juicio, hoy vamos a ver precisamente cómo está entonces el asunto del fuego extraño. Porque mire lo que sucedió con el fuego extraño acá en Levítico 10 del 1 al 3.
Hermana Claudia, ¿nos puede leer, por favor, Levítico 10 del 1 al 3? Amén, amén. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego extraño, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Correcto. Mire, un pasaje tiene varias situaciones acá. Dice que una de las cosas que hicieron Nadab y Abiú y estos señores, ¿quiénes eran? Eran dos de los hijos de Aarón, porque Aarón tenía 4 hijos. Entonces, los dos mayores, se les ocurrió eso, dice que agarraron fuego. Pero ¿qué es lo que sucede? Dice la escritura que era fuego extraño. ¿Por qué era extraño? Porque el único lugar de donde se podía agarrar fuego para todo lo relacionado con el sacerdocio era ¿de dónde? Del altar, del fuego que Dios había encendido la primera vez que el tabernáculo estuvo armado. Entonces vinieron estos sujetos, agarraron fuego de otro lado. ¿Con qué idea? Vaya usted a saberlo, pero ya vamos a ir profundizando un poquito en eso. Ya vamos a ir profundizando un poquito en eso. Entonces, ellos agarraron fuego de otro lado, llegaron, y es que fíjense que en el tabernáculo habían ciertas cosas bien exclusivas. Por ejemplo, el aceite que se ocupaba para el candelabro, vaya, como tenía un olor bonito, ¿va? Alguien podía decir, ay, mire, y no podemos ocupar de ese aceite. No. La fórmula era, aunque era conocida, pero era exclusiva para usarla en el tabernáculo. La fórmula del incienso era exclusiva para usarla en el tabernáculo. Entonces habían cosas, no era que alguien dijera, ay, mire qué rico este es incienso, le voy a decir al sacerdote que me diga la fórmula para yo hacer en mi casa. No, no, eso no se podía hacer. Habían ciertas cosas que eran exclusivas y no se podían ocupar, y de hecho hay un mandamiento explícito donde se decía de que precisamente hablando acerca del aceite que se ocupaba y del incienso, y del incienso y el fuego, eran cosas que no se podían ocupar en otra cosa, sino que solo se podían ocupar exclusivamente ahí. Y nadie podía venir de inteligente a decir, ah, pues mire, voy a hacer yo para tener en mi casa, para tener la bendición de Dios en mi casa. No, solo se podía usar allí y solo por los sacerdotes. Entonces es una cuestión un poco curiosa. Nadab y Abiú vienen y agarran fuego de otro lado, sale fuego de Dios. Y mire la situación que se da en el versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Y qué le tocó hacer a Aarón? Quedarse callado. Duro, ¿va? ¿Por qué razón? Porque está la discusión esa de que si Aarón protestaba, era como una forma de decir, ay, qué injusto Dios, va. Mire cómo es de exagerado. Y también está otra discusión acá. Vaya, usted ve de que los hijos de Aarón mueren por hacer esa situación de traer fuego extraño. ¿Y por qué Aarón cuando hizo el becerro de oro, por qué no recibió ningún castigo en ese momento? Ah, es que había una diferencia. En ese momento Aarón todavía no había sido ungido como sacerdote, mientras que estos ya lo eran. Y de hecho a Aarón también por otras 2 o 3 cositas que hizo, también igual que Moisés, se le negó la entrada a la tierra prometida. Tan es así que incluso Aarón murió mucho antes que Moisés. Entonces también ¿qué es lo que sucede? Aarón también sacó su tajada. Entonces es por eso de que en este momento cuando Aarón ve de que sus hijos son quemados por fuego de Dios,
Dijo, mejor me quedo callado, no vaya a ser que vaya a sacar terminación. Y entonces por eso es que no dijo nada. Ahora mire lo que sucede acá. Hermana Cecilia nos puede ayudar con la lectura de Levítico 10 del 4 al 7, o si está en trabajo o en tráfico me dice y designamos a alguien más. Levítico 10 del 4 al 7. Hola. Dice la palabra, y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eliezer, a Itamar, sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, se lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová Correcto. habló hasta ahí, Hasta ahí, hermano. hasta ahí. Ahora, vea algunos aspectos acá. Aarón no solo vio morir a sus hijos, sino que no solo no se le dio la oportunidad de llorarlos y no se le dio la oportunidad de sepultarlos. Porque dice la escritura que qué fue lo que sucedió, que Misael y Elzafán, hijos de Uziel, hijo de Aarón, ellos fueron los que que ellos, aunque eran levitas, pero de la tribu de Leví, perdón, aunque eran de la tribu de Leví, pero no estaban en el oficio sacerdotal. Entonces, miren este aspecto, la tremenda situación en la que se vio Aarón, que no solamente vio el juicio sobre sus hijos, y dijo, mejor me quedo callado, así como dice el dicho, ¿va? Calladito me veo más bonito. Se quedó callado porque sabía de que si hablaba iba a sacar terminación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No solamente se queda callado, porque si él hubiera protestado, hubiera sido como una manera de decir, ay, mire Dios, qué injusto, qué drástico, ¿verdad? Entonces, por eso él se quedó callado. No lo dejan sepultar a sus hijos, no lo dejan llorar a sus hijos. Y fíjese que tal vez una de las cosas que dentro de todo esto, como que puede estar la situación. ¿Y por qué tan drásticos? ¿Por qué tan cuadrados? Fíjese que una de las cosas que yo encontré precisamente cuando estaba preparando este estudio tiene que ver con lo siguiente. Me encontré una reflexión que le quiero compartir. Dice esta reflexión, a Dios puedes acercarte como eres, pero no de la manera que tú quieras. Se lo voy a repetir. A Dios puedes acercarte como eres, pero no de la manera que tú quieras. ¿Por qué en este caso la situación es tan drástica? Porque no era el común de los mortales el que se estaba acercando, eran sacerdotes, eran personas que se suponía que sabían cómo era que se tenían que hacer las cosas. Eran personas que estaban dedicadas a eso. Eran personas que habían sido instruidas en eso. Por eso es de que en este caso, con Nadab y Abiú, la cosa es tan drástica. Porque alguien puede pensar, ay, mire, entonces si para acercarse a Dios la cosa es así de grave, mire, mejor ni oremos, ¿va? Porque a saber qué es lo que nos puede pasar. No, mire, pero es que en este caso, como le repito, estamos hablando de sacerdotes. Mire, tan es así de que, por ejemplo, déjeme comentarle acá, hay un libro de John MacArthur que precisamente se llama así, Fuego Extraño. De lo que usted está viendo, yo no me he basado en el libro de él, pero hay una notita que a mí me gustó y que esa notita sí se la quiero compartir. John MacArthur dice en este libro del Fuego Extraño, dice esto, mire,
Nadab y Abiú, dice, no eran chamanes ni vendedores de aceite de serpientes que se infiltraron en el campamento de los israelitas con el fin de difundir las supersticiones de los cananeos entre la gente. Ellos eran, según todas las apariencias, hombres justos, respetables y líderes espirituales piadosos. Eran sacerdotes del Dios único y verdadero. No se trataba de levitas mediocres. Nadab era heredero de la posición del sumo sacerdote y Abiú el siguiente. O sea que al morir Aarón, el siguiente sumo sacerdote, ¿quién iba a ser? Nadab. Al morir Nadab, ¿quién iba a ser el siguiente? Abiú. O sea que estaban en una posición, pero tremenda. Moisés era su tío. Sus nombres encabezan la lista de los príncipes de los hijos de Israel en Éxodo 24:11. ¿Sabe qué sucede en Éxodo 24:11? Dice la escritura que eligieron a 70 ancianos y de esos 70 ancianos, 2 eran Nadab y Abiú. Ellos 2 iban con ese grupo de 70 y se les dijo a los 70, quédense aquí, dejen que Moisés se acerque. Eso le demuestra a usted precisamente que Nadab y Abiú no eran ningunos ignorantes. No es aquello de que cometieron un desliz por no saber. No, mire, ya habían visto muchas cosas de Dios, habían sido educados para ello, estaban dedicados a eso, tenían las instrucciones claras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No fue un error de ignorancia. Esa tal vez es la cosa tremenda de esto. No fue un error de ignorancia, sino que fue un momento de desliz que ya lo vamos a comentar. Mire, por ejemplo, lo que dice Números 3:4, por favor. Hermano Efraín, ¿nos puede leer Números 3:4? Amén, pastor. Números 3:4. Sí, pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos, y Eleazar e Ajá. Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Amén, pastor. Mire qué tremendo eso. No solamente a raíz de esa situación, no, el fuego de Dios los quemó, sino que no tuvieron hijos tampoco. A saber qué le hubiera pasado a los hijos si hubieran tenido hijos, pero la cosa es de que no llegaron a tener hijos. No llegaron a tener hijos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Alguien podría pensar, mire, una persona con un legado así de importante como que uno no pensaría que pudiera cometer una torpeza de ese tipo, pero tristemente sucedió. Ahora, ¿qué pasa si seguimos avanzando un poco en esta cuestión de lo del fuego extraño? Fíjese que para los sacerdotes, en ese mismo pasaje del fuego extraño, está esta ordenanza. Mire, hermana Gladys, ¿nos puede leer Levítico 10 del 8 al 11, por favor? Levítico 10 del 8 al 11. Amén, pastor. Dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Correcto. Fíjense que aquí se da una situación. Como esto que nos acaba de leer la hermana Gladys está en el contexto del fuego extraño, hay quienes dicen, incluso los judíos lo ven de esa manera, que el error de estos caballeros estuvo en dos situaciones. Primero, que agarraron fuego de otro lado, que no era el fuego que había encendido Dios en el altar de los holocaustos cuando ¿cómo se llama? Cuando el tabernáculo estuvo armado. Llevaban fuego de otro lado y al parecer, el otro problema que tenía era que iban borrachos. Porque llama la atención que justamente después de esa situación del fuego extraño,
está la ordenanza de que el sacerdote no debía de beber vino ni sidra cuando entra en el tabernáculo de reunión. ¿Y por qué no debía hacerlo? Porque se iba a morir. Y no solamente eso, sino que el versículo 10 dice que por qué razón no lo debían de hacer, para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les había dicho por medio de Moisés. Entonces es por eso de que hay quienes, precisamente porque está bien cerca de eso del fuego extraño, entonces por eso es de que suponen, aunque quienes dicen que no es así, sino que es nada más es una ordenanza incidental que no está relacionada, pero lo que llama la atención es que esté demasiado cerca del pasaje, pues. Entonces es por eso de que ha llamado la atención de que no solamente fue que agarraron fuego del otro lado, que no era del que tenían que tener, sino que también estaba la otra agravante de que lo más probable es que iban bebidos también. Entonces Perdón, pastor. a raíz de ese incidente fue que entonces Dios dijo, mire, si va a entrar ahí, procure no ir bebido porque se puede morir. Dígame. Sí, perdón, pastor. Entonces todo eso es como efectos de la desobediencia, porque claro, lo que explica usted, que ellos no desconocían, ¿verdad? Sino que fue algo ya, como decimos en nuestro medio, que la gana les rebalsó. Amén, pastor, solamente. Algo por ahí, pero vamos al asunto. Bueno, mire, y si ellos anteriormente ya habían visto a Dios, ¿verdad? Porque formaban parte del grupo de los 70, que cuando Moisés subió al monte Sinaí para hablar con Dios, iba ese grupo de 70, y dentro de esos 70 iban ellos dos, entonces como que queda la cuestión esa, mire, como, o sea, no es una novatada, pues, no es una novatada, sino que mire, ya es alguien que ya tiene conocimiento, pues. Yo le aseguro que a cualquiera de nosotros, si nunca hemos inyectado a alguien y nos piden que inyectemos a alguien, lo más seguro es que vamos a cometer un error, ¿va? Pero imagínese que una enfermera de 20 años de experiencia o un médico con una carrera de 25 años de experiencia y que va a cometer un error en poner una inyección, ya como que, miren, no, ¿va? ¿Por qué razón? Mire, es que tiene experiencia, pues. Entonces, lo que ellos hicieron no fue producto de la ignorancia, no fue producto de ninguna novatada. ¿Por qué razón? Porque ya anteriormente ya habían estado en situaciones en las que estaba claro que el servicio a Dios era una cosa especial. Y es por eso de que una de las cosas que se le dijo a Aarón cuando murieron los hijos era el hecho yo me voy a santificar en ellos, yo me voy a santificar en ellos. Tal vez una de las cosas que podría discutirse en medio de todo esto tiene que ver con lo siguiente. En alguna medida como que a nosotros nos debe de dejar, digámosle así, el hecho, la responsabilidad o la seriedad con la que nosotros debemos de hacer el servicio a Dios. Que no es una cosa, no es una cosa a la ligera. ¿Va? Mire, yo he escuchado gente que a veces dice, por ejemplo, ay, voy a ver qué herejía les digo, dijo una vez un fulano que escuché hace años. ¿Va? Uy, digo, me voy a hacer a un lado, no voy a hacer de que cuando se abra la tierra me traiga a mí también. ¿Va? Ay, voy a ver qué herejía les digo. No, mire, es que el servicio a Dios no es para tomarlo así tan, ¿cómo se le podría decir? Tan superficial, tan así, tan como que no importa. No, lo contrario, lo contrario. Entonces es por eso que en el caso de los sacerdotes, ¿qué se les dice? Mire, si van a entrar a ministrar, no beban, porque no va a ir en sus cabales, va a cometer un error de juicio y se puede morir. Porque de lo contrario, que no queda claro cómo es esa situación de que personas supuestamente tan conocedoras de tanta experiencia hayan podido cometer una situación tan infantil. Hermana Claudia, dígame, perdón. Pero yo creo, pastor, de que no podríamos limitarlo solamente al tema del servicio o al ir a la iglesia, porque ahora no hay entrega de incienso, no hay ofrendas, no hay sacrificios, no hay un lugar santísimo físicamente, sino que el No. Señor ha puesto en nosotros el lugar santísimo y nuestras oraciones, como usted decía, son incienso.
Entonces, cuando nosotros vamos a la oración, cuando nosotros estamos en nuestro día a día, no podemos presentarnos delante del Señor como los hijos de Aarón, ¿verdad? Tomando, porque yo lo veo como que ellos menospreciaron la entrega del sacrificio. Entonces, a veces nos pasa que, ay, un ratito voy a orar, ay, si ya tengo sueño, me voy a dormir. Esas oraciones ni siquiera llegan no como decía alguien, más no pasan del techo, porque el fuego ahora, ¿verdad? Como cuando cantamos en el altar de Dios, el fuego está encendido en el altar nuestro corazón. Ah, claro. No, y llevémoslo un poco más allá, porque ya ve que la otra cosa que a mucha gente le gusta enorgullecerse de aquel pasaje del apóstol Pedro, ¿va? De que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Sí, entonces si somos real sacerdocio, mira cómo tenía que ser el sacerdote, ¿verdad? ¿Cómo debía ser el sacerdote? Ay, los israelitas que no bebían, probablemente sí, pero el que entraba al templo, no. ¿Por qué? Porque estaba haciendo un servicio a Dios. Podía cometer un error de juicio. Bueno, el nuevo, si nos queremos poner exquisitos, por ejemplo, ya ve que el Nuevo Testamento tiene ese pasaje en 2 Corintios donde dice que somos cartas abiertas, dice, leídas por todos los hombres. Entonces a veces la gente, el error que a veces comete la gente es el hecho de decir, pero es que yo ni pastor soy. No, pero es que la gente no ve, hombre. La gente nos ve. Entonces, en ese aspecto, lo bueno o lo malo que nosotros podamos hacer, mire, ese es como, por ejemplo, en los colegios, pues, que en los colegios, que es una de las cosas, por ejemplo, por la que pueden expulsar a alguien de un colegio, que ande haciendo desórdenes fuera del colegio con el uniforme del colegio. Mire, si usted ahí en su vida privada, usted hace lo que sea, pues allá es muy su vida, ¿va? Pero cuando ande con el uniforme del colegio, no. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con esto? Mire, eh, bueno, yo tengo una opinión, mire, yo digo, es que somos personas públicas, independientemente de que prediquemos, que seamos líderes, solamente el hecho de que la gente nos ve que vamos que vamos con una Biblia, que cuando nos preguntan, mire, ¿para dónde va? Ah, voy para la iglesia. Ya ahí ¿qué es lo que sucede? Ya estamos sentando un precedente. Ya estamos presentando algo que la gente ya puede decir, ah, mire, va a la iglesia. ¿Y a cuál va usted? Ya viene usted y le dice, cuando nosotros hacemos algo malo, qué es lo que la gente dice, por ejemplo? "Mm, los de esa iglesia son así, va. Entonces, para ser así como los de esa iglesia, mejor aquí estoy bien, mejor aquí me quedo en la casa". Entonces, a la hora de las horas, ¿qué es una situación? Es algo de mucha seriedad. Es algo de mucha seriedad. Y tal vez una de las cosas que es bien importante es el hecho de que es tremendo, de que muchas veces lo que tomó años construir, a veces se puede destruir por una pequeña estupidez, pues. Y esa es otra de las cosas, porque Nadab y Abiú, como veíamos, eran precisamente parte del grupo de 70 que se acercaron a Dios cuando Dios se apareció en el monte Sinaí. Entonces no era la primera vez que ellos tenían encuentros con Dios. No era la primera vez. No fue una novatada. No fue una acción inocente, ni tampoco fue una acción de desconocimiento. Ahora mire, siempre siguiendo esta misma línea de pensamiento, mire por ejemplo lo que está acá en 1 Timoteo 3 del 1 al 3. Dice, palabra fiel, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, o sea, el pastor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, y otra vez, va, no dado al vino. Bueno, ya con lo demás, ya el estándar está alto. Ya con lo demás el estándar está alto. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Y mire lo que dice Tito 1:7.
porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces, a la hora de las horas, ¿qué es lo que sucede? Se ve de que precisamente el estar en... Es que aquí ocurre una cosa, mire, hay mucha gente que se enorgullece de toda la Biblia que sabe, pero como que una de las cosas que deberíamos de pensar es, en lugar de preguntarte toda la Biblia que sabes, la pregunta sería, ¿cuánta de esa Biblia que sabes vivís? Ahí como que, para mí que ahí como que estaría la cosa, pues en lugar de decir, no, mire, yo he leído la Biblia 40 veces. No, pues sí, pero ¿y de esas 40 veces cuántas de esas 40 veces viví, pa? Entonces, en ese aspecto del oficio sacerdotal, le digo, a mí uno de los pasajes que se me vino a la mente precisamente cuando estaba preparando esto, ese es el de Pedro, ¿va? Que somos linaje escogido y real sacerdocio. Bueno, y hasta coros ahí va, de que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo por Dios adquirido. Ay, la gente, mire, o la otra, el de Marcos Witt va, de que somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Ajá, somos el pueblo de Dios. Pues mire lo que se les exigía a los sacerdotes. ¿Verdad? Ya que nos gusta presumir de que somos los sacerdotes, miren, los sacerdotes tenían unos estándares bien altos. Dígame. No solamente habla también del sacerdocio, habla de que somos embajadores, Ah, somos parte de un nuevo reino, sí. ¿verdad? Porque la asamblea, la palabra eclesia al final es gobernantes. Ujú, Entonces se nos ha dado la responsabilidad de gobernar una nueva nación, que es la nación de Dios, ¿verdad? claro, claro. Entonces, por eso es que los estándares son altos. ¿Ya? Por eso es que los estándares son altos. Y el hecho de que las escrituras mencionen este tipo de cosas, a nosotros como que nos es una llamada de atención en el sentido de decir, no se confíe, no se confíe, porque uno de los peores errores que uno puede cometer es, yo no haría eso. Dígame, hermano Jaime. Primero, Pastor, de hermano Jaime, repente después el quizás, hermano Hernán. A ver, algo sí, el hermano Jaime primero. que de repente, pastor, tratando de armar el rompecabezas, a pesar de que los hijos de Aarón eran letrados, ¿no? Y habían tenido una relación cercana con Dios, al ingerir las bebidas embriagantes, pues no supieron distinguir en su momento lo profano de lo santo Claro, y entraron, a pesar de que sabían de que no debían hacerlo, pues entraron al lugar santo bajo los efectos del alcohol y obviamente de paso, pues infringieron esto, ¿no? Lo del fuego extraño, encendiendo el incienso con ese fuego que no era el que había dejado Dios como constituido para esos fines. Y esto quizás en paralelo con esto del fuego extraño de John MacArthur tiene sentido en cuanto a que los falsos líderes de iglesias que pretenden por satisfacer, digamos, sus intereses personales, que en este caso es paralelo con los hijos de Aarón. Al final, cuando alguien bebe bebidas alcohólicas, está satisfaciendo pues su, su, su su carnalidad, necesidad, digámoslo pues, así. ¿cómo? Su carnalidad, por decirle algo. Su carnalidad, correcto. Y en este caso es eso, pues, a pesar de que lo saben, obran torciendo la palabra y acomodándola a sus intereses, ¿no? Y ese es el fuego extraño, básicamente. Claro que sí, claro que sí. No, y se va a dar cuenta que hay una serie de cosas que seguramente usted va a ir pudiendo reflexionar de otras cosas que también podrían ser fuego extraño. Dígame, hermano Hernán, por favor. Hermano Hernán, que creo que tenía la mano levantada. Ya no. Vale. Sí,
A ver, Sí, diga, pastor, buenas noches. diga. No, me llama la atención porque como siempre hay algo que, lo que usted dice, el estándar del pastor, del obispo, ¿va? Entonces, nosotros aquí en el tabernáculo utilizamos el kipá y utilizamos el El talit. manto, Ujú. el talit, ¿va? Entonces, pero viendo ahorita haciendo uniendo todo el tema ahí que usted nos está enseñando, también dice que somos injertados, ¿va? Porque Ujú. como está como esa separación de que judíos y no somos judíos y todo eso, el tema ese de que no, que nosotros porque como somos la iglesia y el judío es el judío Pero y es que ellos son los... esa es una separación a conveniencia. Esa es una Ajá, separación a entonces, conveniencia. Pues entonces sí, yo me pongo a pensar, digo yo, pero y a donde dice que somos injertados, o sea, la palabra injertado me imagino que es como que, o sea, te volvés del mismo, o sea, sos del parte de, pues, o sea, entonces digo yo, ¿cómo quedamos entonces nosotros ahí como iglesia en ese aspecto? O es sea, que, que es, como dice el apóstol Juan. es que sabe qué es lo que sucede. Nosotros como cristianos entendemos mal. Y una vez un judío me lo hizo ver. Me dice, ustedes dicen que Dios nos ha desechado a nosotros. Me dice el judío. Ajá, Cuando la cosa es diferente, precisamente por la cuestión esa del injerto, no es que cuando un judío se convierte pasa a ser parte del pueblo de Dios. No, es que hay un pueblo de Dios que no es ni judío ni gentil, sino que está compuesto por aquella persona que se ha rendido a Cristo, ¿verdad? ajá, Entonces, ¿qué es lo que sí, sucede? Siguiendo esa lógica es que dice la Escritura, no es que los judíos han sido añadidos a los gentiles, es que los gentiles hemos sido injertados en los judíos. ajá. O sea que, ¿por qué razón? Por la dependencia que nosotros tenemos de las escrituras, de las promesas del Antiguo Testamento. Entonces no es que nosotros somos los lindos, no, sino que nosotros hemos sido injertados a ellos. Por eso, Ah, ok. por eso es que se habla acerca de esa cuestión del injerto. Hermana Claudia, dígame, perdón. Gracias, pastor. Bueno, Y también, pastor, dice que, creo que Romanos dice que Dios hizo de los dos pueblos uno solo. así Y es. lo que vino anunciando Juan el Bautista fue un reino. Sí. Arrepentidos porque el reino. Y Jesús habló de un reino. Entonces, al final es un solo reino, una sola nación, nación santa. No aquí, no una patria terrenal, sino una patria celestial. Pero le quería compartir con que dice John Bunyan en el libro de cómo orar en el Espíritu. Sí. Dice que cuando nosotros estamos en la oración y no nos presentamos delante del Señor con el apoyo, el clamor a través del Espíritu Santo, estamos presentando fuego extraño. Ujú. Porque en nuestra carnalidad, o sea, en nuestra humanidad, no carnalmente, sino viéndolo desde el punto de vista de pecado, sino carnalidad humana, o sea, nuestras mentes, nuestras emociones, sin la presencia del Espíritu, dice que es fuego extraño también, porque estamos en nuestras emociones. Ujú. Ujú. Y es que lo que sucede es que la barrera que separa la espiritualidad de la emoción es bien delgadita y por eso es que se puede cometer ese error de decir, mire, hoy sí que de veras sentimos la presencia de Dios. ¿La sintió al qué? ¿Perdón? ¿Su carne o qué? ¿Va? Entonces, bueno, una persona me hacía uno de estos días la diferencia porque habían estado en un culto de alabanza en una semana y a la siguiente semana habían estado en una fiesta de alguien. Y en la fiesta habían tenido un musicón mero bárbaro. Y me dice, ya me puse en qué pensar, me dice. ¿Por qué? Me dice. Le digo yo, porque no sentí diferencia en las emociones. O sea, las dos las sentí bien prendidas, las dos las sentí bien emocionantes. Es que ese es el problema, le digo que la barrera entre la presencia del Espíritu Santo y la carnalidad es bien sutil. Y por eso es que hay que ser bien cuidadoso en ese sentido que a veces la gente diga, mire, se sintió la presencia de Dios. Y no, lo que hubo un gran cumbión. Y lo que la gente podría entender como la presencia de Dios, bien podría ser fuego extraño.
Ahora, Dios nos dé la sabiduría para poder establecer la diferencia y para que nosotros no seamos los causantes del fuego extraño alguna vez, ¿va? De que seamos nosotros los organizadores de ese fuego extraño sin saberlo. Entonces, en ese aspecto, la verdad que tenemos una responsabilidad tremenda. Ahora fíjense que, y bueno, y ahora para nosotros y eso del fuego, ¿cómo lo tenemos? Usted ve que en el libro de Hechos, por ejemplo, en el día de Pentecostés, que fue lo que descendió como señal, como señal de la aprobación de Dios por lo que estaba sucediendo ahí. El Espíritu Santo, dice, descendió, dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. La misma lógica que usted ve en el Antiguo Testamento de que cuando Dios aprobaba algo descendía fuego del cielo, ¿cómo desciende el Espíritu Santo? En fuego. ¿Qué es lo que estaba diciendo ahí? Estoy aprobando lo que están haciendo estos sujetos. Ahora bien, ahora bien, mire qué es lo que dice 2 Timoteo Per- 1:6. Hermano Jaime, ¿nos puede leer esa Pastor, cita, por perdón. favor? Dígame. Sí, perdón, pastor. Entonces, para los judíos, la descendencia del Espíritu Santo en el libro de los Hechos 2 ya no era nada extraño para ellos. Era algo ya que ellos tenían conocimiento de todos los eventos. Porque en el Antiguo Testamento sucedía. En el Antiguo Testamento sucedía. Veíamos 6 casos en los que descendió para bendición y veíamos 6 casos en los que descendió para tragedia. O sea, para ellos el concepto ese de que descendía fuego del cielo cuando Dios demostraba algo no era, y tampoco a nosotros nos deja la cuestión. Entonces quiere decir de que el que haya descendido el Espíritu Santo precisamente en llamas de fuego no es incidental. No es incidental, sino que lo está amarrando con el Antiguo Testamento. Hermana Cecilia, Sí, dígame. amén, pastor. Sí, pastor, es, es algo serio, porque verdaderamente, en la actualidad, hay muchos pastores que realmente van a sus congregaciones, van a prestar un servicio para nuestro Dios y Padre, y muchas veces yo conocí un caso bien cercano que iba muchas veces de verse con una persona que no era su esposa e iba a predicar. Ujú. O también muchas veces iba, este, mm, recuerdo que una vez iba con, ¿cómo se llama esto? Después de estar bolo, en goma, Tengo de goma. en goma creo que se llama, de goma, Ujú. y a prestar su servicio dominical y vi cómo cayó, como se dice, el fuego en la familia. Ujú. Sucedió algo muy tremendo, es algo muy delicado que hoy en día hay muchas personas que van pues a predicar de esa manera, pastor, y es bien delicado porque yo vi Pero ya ve cómo los se vino resultados. los resultados, pastor. Poc, choques, pérdidas, no sé, algo como dice fuego extraño cae y el Señor es santo y 3 veces santo y por eso hay que cuidar mucho ese privilegio que nuestro Dios nos da para poderle servir. Ahora mire, Ese es ajá. algo que yo personalmente vi con mis ojos, Ahora mire qué es lo pastor. que dice, mire qué es lo que dice la Escritura. Siguiendo la lógica que teníamos ahí en el Antiguo Testamento de que Dios había encendido el fuego y que no había que dejarlo apagar. Mire lo que dice 2 Timoteo 1:6. Dice, por lo cual dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, el fuego de Dios está en ti, pero no lo dejes que se apague. ¿Qué podría hacer que nosotros lo dejemos que se apague?
que no le demos la importancia. Ah, mire, yo tengo la capacidad de enseñar, yo tengo la capacidad de predicar, pero por alguna razón no quiero. No. Es que mire, esa palabra de es que es la piedra de tropiezo para no hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, ¿va? Es que cuando empezamos con eso, ay, cuidado porque podría ser de que un don que Dios nos haya dado no le estemos dando el uso debido. Y por eso es de que incluso está esta otra parte cuando el apóstol Pablo dice no apaguéis al Espíritu. Claro, el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad no puede ser apagado, pero su obra en nosotros sí. Su obra en nosotros sí. Y entonces por eso es de que está esa advertencia. Bueno, entonces, y mire este otro, mire, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, como que han ido a traer el Antiguo Testamento para acá, ¿va? Porque está bastante esa insistencia del fuego, del fuego, del fuego. Bueno, Juan el Bautista decía de que Jesús iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego, ¿va? O sea que esa idea del fuego se ve de que la tenían en el Antiguo Testamento y se la traen para el Nuevo Testamento. Y precisamente en una de las notas que yo estaba investigando cuando estaba preparando esto, precisamente hacen ese comentario que alguien de ustedes dijo, ¿va? De que hay quienes cantan en el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido, nadie lo podrá apagar. Y yo me quedé, uy, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? ¿Verdad? O sea, nosotros solitos nos estamos poniendo la soga al cuello. Bueno, algún comentario antes de mostrarles el tema de la siguiente semana. Veamos. ¿Algún último comentario antes del tema de la siguiente semana? O todos están muy bien. Se va a dar cuenta que después cuando ve el video, dígame. A ver. No, solo de comentario, ¿verdad? De que siempre había oído esa expresión yo fuego extraño y nunca me había detenido a investigar, ¿verdad? En qué consistía. Y hasta ahorita creo que no lo he escuchado en ninguna explicación en el seminario, pero ha sido de mucha edificación para mí la clase del pastor. Le digo, a mí me ha dejado pensando muchas cosas. Sí, Me ha dejado pensando muchas cosas. No se crea, no solo a usted, sino que también a mí. Y en algún momento yo dudé sobre hacer esto, pero esperemos que el objetivo se haya cumplido, ¿verdad? así es. Así que ahí estamos. Les voy a comentar el tema de la próxima semana. Va a ser un tema un poco más relajado, ¿verdad? Va a ser un tema un poco más relajado. El tema que vamos a tener para la próxima semana es este, mire, ve, en Cristo. En el Nuevo Testamento hay un montón de menciones donde dice en Cristo, en Cristo, en Cristo. ¿Y por qué eso de en Cristo? Es lo que vamos a ver precisamente la próxima semana. Así que no me resta más pues que agradecerles el que nos hayan acompañado. Más tarde va a estar subido el video para que ustedes lo puedan reescuchar y compartir. Así que oramos al Señor. Padre, te Hola, damos gracias por este momento. Te pedimos que bendigas a cada uno de mis hermanos, bendice sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iba a decir, hermano, alguien le oí que alguien me habló, perdón, disculpe. hola, pastor, yo. A ver, dígame, hermano Hernán. No, de que si es posible, primeramente Dios, el Espíritu Santo le guíe y nos comparta la segunda parte del tema del fuego extraño, porque Bueno, o sea, es algo que nosotros como estudiantes, pues, y algunos que tal vez ya tenemos el privilegio de predicar alguna vez, pues sí tenemos que andar preparados y darle la debida importancia a lo que en realidad es, pues, porque claro, por eso en las congregaciones no hay milagros, no hay gente convertida, no hay muchas cosas, porque ni nosotros mismos a veces sabemos la importancia, pues, de lo que estamos predicando, claro, ¿verdad? claro. Así que ese era todo, pastor. Y Y muchas gracias veces, porque su enseñanza nos ayuda bastante. y muchas Pastor, veces, ¿sí? Hola. quería pedir un favor, A ver, veamos. a ver si podemos hablar, preparar el tema sobre la apostasía. No sé si ya lo impartió. No, 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 se puede preparar, Eh, se puede La preparar. verdad es que creo que estamos en los días de apostasía, pastor. Vamos, Ahora vamos, está, hay que tener mucho discernimiento del Señor, mucha humildad, mucho quebrantamiento para poder identificar
nuestra posición o nuestra identidad en el Señor, ¿verdad? Y quitar toda esa falsa seguridad en la autosuficiencia que a veces en la que hemos caído, ¿verdad? Así es, así es. Vamos a prepararlo y lo vamos a agendar, ¿verdad? En base a esa petición suya. Hermano Jaime, dígame, perdón. De repente, pastor, la segunda parte puede ser enlazada con eso, con la apostasía, la segunda parte de Fuego Extraño. Ah, bueno, ok, muy bien, lo vamos a considerar. Hermana Cecilia, dígame. Hola. Ah, bueno. Bueno, entonces no me resta más que agradecerles, pues más tarde va a estar subido el video y nos vemos a la próxima. Así que Dios me los bendiga a todos. Gracias, pastor. Amén, Buen pastor. Muchas día a gracias. todos. Bendiciones. Buenas noches. Bueno. Bendiciones, buenas noches.